Gota de lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y literatura infantil. El día de hoy tenemos el placer de poder conversar con Claudia Aguilera y Sebastián Ilavaca, que son los autores de una de las obras, ¿cierto?, que ha sido premiada, de la obra que ha sido premiada este año con el premio Marta Brunet, que es este libro, Dime dónde estás, que está generado, ¿cierto?, en colaboración por Claudia Aguilera y Sebastián Ilavaca. Muy bienvenidos, Sebastián, Claudio, gracias por aceptar esta invitación. Para Gracias a comenzar, ustedes por la Muchas invitación. gracias, sí, ¿cierto? muchas Para gracias. comenzar vamos a aclarar, ¿cierto?, que Sebastián Ilavaca es el ilustrador de esta obra, Así es es. ilustrador, pintor, tiene hartas obras a su haber y este año 2024 vi por ahí que ha sido muy prolífico en lo que refiere a la literatura infantil, si no me equivoco, Sebastián. Sí, ha sido la casi única línea de trabajo en mi carrera. Perfecto. Y Claudio Aguilera, bueno, ustedes no sé si saben, pero estamos en la región de Los Ríos, en Valdivia. Claudio Aguilera, que estuvo hace poquito tiempo acá presentando una obra también en colaboración con Alexis Segovia, un libro maravilloso, ¿cierto? El mismo cielo. Así que muy bienvenidos y partir preguntándoles primero cómo surge esta obra, cómo surge esta obra y cómo se desarrolla el trabajo a cuatro manos, en este caso, ¿no? Porque son dos autores que van construyendo, co-construyendo, digamos, esta obra, ¿cierto? Que Mm. tiene texto por una parte y que tiene esta ilustración que no es meramente, eh, bueno, no solamente está acompañando, complementando, sino que contribuye de manera importante a la interpretación de la obra. No sé quién quiere Claudio, partir. Bueno, sí, yo creo que Claudio ya, yo parto, sí. puso la primera Mira, piedrita. todo esto surgió porque basado en una canción de cuna que yo le cantaba a mi hija, que hoy día ya tiene 7 años, te imaginarás entonces que fue un proyecto largo también en toda su concepción, en todo su desarrollo. Y yo le cantaba canción de cuna y esta como melodía que ella la calmaba para hacerla dormir, la iba paseando y le iba cantando estos versitos sobre animales, sobre lo que nos rodeaba, sobre lo que nos veía. Y junto a la editorial Grafito Ediciones, que lleva Isabel Molina, quisimos transformar esta pequeña canción en un libro ilustrado. Y desde el principio, desde el primer momento, quise trabajar con Sebastián, a quien admiro profundamente y he seguido desde el inicio toda su obra. Entonces, era para mí era maravilloso la posibilidad solamente de poder trabajar con él. Así que cuando le propusimos este texto, generosamente se comprometió a trabajar. Pasaron muchas cosas como pasan en la vida, pero seguimos en el proyecto y fuimos conversando con Sebastián. Esto era una canción, como te digo, que la conversábamos, la hablábamos, un poco la intencionalidad. No había mucho más texto del que está presente ahí, pero sí conversación y sí, yo tenía ese deseo de que fuera un espacio en que se viera quizás cierta precariedad de la que está la niña, porque yo quería que fuera una canción de cuna para los niños y niñas que no tienen canción de cuna, que nadie les canta una canción de cuna. Entonces este libro se transformaba en esa canción de cuna y queríamos que fuera una niña que se expone a la vida, una niña muy resuelta, pero que también uno ve ahí, ¿no es cierto?, por dónde se está moviendo en un espacio que es un espacio no protegido por padres ni madres, sino acompañada por nuestra visión de lectores y por los animales que la acompañan. Y ahí es donde entra toda la magia. A mí por eso me encanta el libro ilustrado, porque uno pone una semillita y es realmente quien riega la planta, quien la hace crecer, quien la poda, que la transforma, es el trabajo en una instancia del editor, pero
sobre todo mucho también recae en el ilustrador que tiene que construir en su cabeza y apropiarse de este texto para construir un mundo. Y en tu caso, Sebastián, ¿cómo es la participación? Bueno, tú tienes hartas obras de literatura infantil. Eh, Primero, ¿cómo es el trabajo en colaboración? Porque hay varias obras en las que tú colaboras, es decir, como Ujú. hay una co-construcción, una coautoría. ¿Cómo se da ese trabajo de colaboración? Primero eso, y después una pregunta que le voy a hacer que Sí, me llama mucho la atención. por supuesto. Este, cuando Claudio se acercó con Isabel a ofrecerme este texto, yo, o sea, dije desde el corazón de principio que sí, antes de inclusive conocer el texto. Normalmente yo, antes de partir un proyecto, necesito conocer el texto. Pero en el caso de Claudio e Isabel y el trabajo que habían hecho con sus familias en Plop Galería, que para mí fue un espacio formativo, porque soy un ilustrador autodidacta, entonces me formé leyendo libros, me formé visitando librerías, y Plop en ese momento era la librería y galería que teníamos en Santiago para tener acceso a esa información. Entonces, y aparte de eso, yo los sentía a ellos como medios padrinos de mi carrera, porque yo sentía que habían puesto mucho cariño en lo que yo estaba primero haciendo. Me acuerdo cuando salió uno de mis primeros libros, que fue Bartleby, con Weathers, me ofrecieron hacer una exposición para el lanzamiento y así vendí mis primeras obras. Entonces fue un hito en mi carrera conocerlos. Entonces apenas se acercaron con el texto, yo ya sin tener que verlo, ya sabía que teníamos una conexión súper, súper especial. Entonces fue como, sí, hagámoslo, vamos viendo. Y ya iba yo cuando me ofrecieron y nos juntamos en la primera reunión de la lectura de texto. Eh, Pasó algo muy mágico porque eh, Claudio me entregó información que es clave para hacer un libro y que uno, si es que no la tiene de primeras, tiene que indagarla o crearla, etcétera, que es, por un lado, el texto y por otro lado, la intención. ¿A dónde queremos que el libro vaya? ¿O qué cosas queremos que el libro represente? Y en este caso, la sensación de una infancia resoluta, como valiente y en conexión con la naturaleza, estaba ahí en esa semilla. Y para mí eso es el material de donde construyo después el libro. Y como ilustrador, yo siento que la primera pregunta que me hago cuando recibo un proyecto es, ¿qué puedo hacer yo para enriquecer la experiencia lectora de este objeto que estamos haciendo? ¿Ah? Hay un texto, pero que todavía no tiene forma del libro, que ese es mi trabajo, pensar en el formato, en el tamaño, en la disposición de los elementos, por una parte, en el aspecto formal de este libro, y después, que para mí es esencial y trato de llevarlo a cabo en todos mis trabajos, es la narración. ¿Cómo puedo con mis imágenes enriquecer el acto narrativo que presenta el libro? Eh, y eso se nutre de la intención, y eso ya estaba claro desde un principio, entonces fue muy bonito. Y como el texto era tan breve, eran un par de líneas, era una canción de cuna, eh, la capacidad de interpretación que teníamos sobre ese texto era súper grande, y yo siempre he encontrado que generalmente, en la mayoría de los casos, existe una relación de proporción inversa entre la cantidad de texto y la capacidad de interpretación artística que uno tiene. Y como el texto era tan poquito, había mucha capacidad de interpretación. A veces cuando los textos son demasiado extensos, la capacidad de interpretación se va viendo reducida. Entonces aquí teníamos mucha libertad para llegar a ese objetivo de la intención que queríamos comunicar con la ilustración. Entonces por eso al tiro empecé a pensar en una narración que fuera a lo largo del día. Y eso me parecía bonito, y que la canción era como un despertar y un acostarse. Y empezaron a pasar estos juegos de, bueno, vamos a ir sumando los animales, como porque van
van pasando episodios y yo no quería abandonarlos, entonces quería hacer esta cosa que se fueran sumando y empezaron a partir esos juegos, se los proponía a Claudio y Isabel, y me decían que sí a todo, entonces, y así fue tomando forma el libro. ¿Y Y la presentación fue, cómo se genera el diálogo entre ustedes? ¿Hay un diálogo o hay confianza absoluta en que tú te abocas al texto y tú haces la parte de la ilustración y es lo que es? ¿O van dialogando constantemente? eso es súper interesante como pregunta porque quizás las personas no se imaginan y hay distintos procesos, depende de cada editorial, ¿ah? Yo creo que ahí es clave el trabajo de la editorial, a no ser que hayas llegado ya con algo un poco armado, con el ilustrador y ya presenten algo que están trabajando, pero en general, a mí me ha pasado de todas formas, de todas las maneras posibles. A veces nunca he conocido al ilustrador, y es el editor que se encarga de buscarlo y trabajar con él y yo me entero en las últimas etapas o a veces, entonces ni siquiera nos conocemos en la presentación, o a veces hay algunos diálogos muy someros. En general a mí me gusta hacer, por esto mismo que contaba Sebastián, como mi relación con la ilustración, yo trabajo en la Biblioteca Nacional, soy investigador de la ilustración chilena, tengo una hermana ilustradora, tengo amigos y amigas muy cercanas que son ilustradores. Entonces yo siento un profundo respeto por la ilustración. A mí me parece que es una expresión maravillosa y muy poderosa. Entonces tengo mucho respeto por el trabajo de los ilustradores. Y me gusta sorprenderme. Me gusta entregar algo y que después vuelva una cosa que es totalmente distinta. Muchas veces de lo que yo imaginaba, de lo que yo pensaba, de lo que yo creía que podía ser el texto, de las imágenes que yo tenía. Entonces, en este caso, fue mucha libertad. Tuvimos conversaciones, además que nos conocíamos hace tiempo y teníamos mucha confianza, tuvimos conversaciones, nos reunimos, conversamos con la editora, con Isabel, con quien nos iba apareciendo. Hicimos también, se unió Pati Aguilera, que es diseñadora, y que también nos ayudó en el proceso final a darle la forma a este libro. Entonces, en realidad, fue todo muy orgánico, fue todo muy llano en la forma de trabajo. Me acuerdo la primera vez que Sebastián nos trajo los bocetos de la niña, porque queríamos que fuera una niña diferente, queríamos que fuera una niña a mí, eso me importa mucho, ahí es donde están mis claves. Como me gusta que los niños y niñas de mis libros tengan rasgos a los cuales si yo voy a una escuela, que voy mucho, en alguna comuna de Santiago o de regiones, los niños se reconozcan en ellos. A mí eso son las cosas que me importan, que sean los colores, sean nuestros colores y se parezcan a nosotros y tengan una relación con nuestra tierra y con nuestro entorno. Y cuando, claro, llegó él con esta niña maravillosa, desmelenada, con esos cachirulos que tiene, fue felicidad, porque es ver que alguien está interpretando lo que tú escribiste y se lo apropió y lo hizo de él y lo transforma en carne también, en este caso en dibujo. Sí, y además yo quería destacar que, eh, bueno, como yo dije que sí de inmediato sin pensar en nada más, fue un proceso súper pausado, porque yo estaba con un montón de otras cosas, y fue muy, en realidad tuve muchísimo apoyo, porque eh, quizás de repente uno suele trabajar como tratando mucho de cumplir objetivos con respecto a fechas, y esos tiempos limitados a veces eh, no te permiten observar a veces todas las opciones que tienes desde la ilustración. Entonces, como ahora fue un proceso tan calmado, creo que me tomé el tiempo de tratar de replicar esa pregunta, ¿cómo puedo contribuir a esta experiencia? Terminó influyendo cada uno de los detalles, incluso del diseño de personajes. Por ejemplo, el primer dibujo con el que yo llegué, que es el que hace referencia a Claudio, el que estoy mostrando ahí, espero que se vea bien, y todo tenía un porqué. Por ejemplo, que yo quería a través de este dibujo como mm, contar las características que quería que tuviera el personaje, que no estaban en el texto, entonces había que comunicarlas de Bueno, forma gráfica. Entonces, por ejemplo, eh, que esta chascona
quiere decir, era mi forma de explicar como eh, salvaje, po, como anda metida en la casucha del perro, entre medio de los matorrales, persiguiendo patos, entonces obviamente va a estar chascona, si estuviera muy peinadita estaría yendo en contra de esa idea. Luego, por ejemplo, las botas de lluvia y el chalequito son mi forma de decir, estamos en un lugar más frío, donde hay cursos de agua cerca, donde hay barro, entonces por eso siempre en los zapatitos tiene manchitas de barro, porque quería contribuir a esta idea de ella sale en aventuras, ya este es un día en Mm. su vida y quizás su vida es así constantemente, por eso después al final del libro los zapatitos están siempre ahí en la pieza, el chalequito también, y obviamente está levantando un trozo de leña, entonces ahí contribuye de nuevo esta idea que estamos en un lugar medio frío, y que está en el barro y tiene bichitos, entonces esta idea de sorprenderse con la naturaleza eh, estaba ahí. Por eso hice este dibujo. Era un dibujo netamente como, para mí, como un diagrama, es decir, quería condensar todo lo que yo quería contar en el libro en este dibujo. Por eso fue el primero que hice. Tenía una finalidad. Eh, entonces, todos esos procesos, gracias a que Claudio, Isabel y Patti tuvieron siempre un trato súper cariñoso hacia mí en la comunicación y de esperarme y entender que estos procesos tomaban tiempo y que era bonito darle todas estas vueltas. Entonces me sentí súper, súper acompañado. Para mí fue una experiencia maravillosa la creación del libro, porque sentía que todos estábamos siempre remando para el mismo lado. Queríamos hacer un libro que fuera entrañable, yo creo. Esa era la idea. ¿Qué es lo que te genera una canción de cuna? El arrullo, el estar en los brazos de un ser más cálido y grande Mm. que era bonito eso. Y por eso, por ejemplo, se tomaron decisiones tan, o sea, propuse, por ejemplo, que el texto estuviera en un espacio distinto a la ilustración, porque siento que es un libro que está pensado para ser hablado, es un libro Mm. que está pensado para ser narrado en voz alta, es un libro que propone incluso la canción, por eso en el lanzamiento, el lanzamiento del libro Mm. llegamos con una canción a leer el Fue libro, maravilloso, hermoso eso. porque, porque a mí el libro, la idea, esta intención que tenía Claudio desde un principio con su texto, era un mundo más grande que el libro. Entonces, ¿Y qué les pasa con todas el esas premio? vueltas fueron... ¿Qué les pasa Oh, con el premio? Que es un reconocimiento, Con los digamos, en premios, porque un... es el segundo premio. ¿Y el sí, primero Este cuál año este es? libro ganó el premio municipal en la categoría infantil. O sea, este libro, sí, pequeñito, tan como la niña, ¿no? Tan a veces así juguetón, ganó los dos premios más importantes de literatura infantil este año. Y eso a mí me sorprende muchísimo, o sea, porque uno no hace el libro pensando en los premios, ¿no? O por lo menos yo nunca pienso eso. Y uno a veces piensa que quizás, claro, hay un libro que puede irle mejor de tal forma, pero en este sentido este era un libro para mí como tan especial, ¿no? Como tan personal, lo sentía de alguna forma también para mí, porque bueno, la canción que le cantaba a mi hija y era todo tan nuestro en el sentido también de colectivo que hicimos, o sea, hicimos un maravilloso trabajo y circulará y nos encantó presentarlo y que los niños lo cantaran y que lo chupetearan, lo abrieran, todo eso que hacen los niños con el libro. Pero yo jamás imaginé que iba a tener esta repercusión en términos de los jurados y en términos de los premios. A mí todavía me sorprende. Y creo entender que justamente lo que el libro logró transmitir, le transmite a los jurados, es justamente un trabajo con mucho cariño, hecho con mucho cariño por varias personas que se han dedicado durante toda su vida a hacer libros para niños y niñas
y en un proceso muy honesto y muy transparente también de esto es lo que nosotros podemos entregar. Entonces, estoy muy, muy sorprendido. Creo que hay cada vez un creciente interés por la literatura para la primera infancia y me parece que es una literatura esencial, que es una joyería ahí, porque uno tiene que hacer con muy pocas páginas, muy pocos recursos, tiene que lograr entrar en la vida de estos maravillosos seres que son los niños y las niñas pequeñitos, que están llenos, estos mundos están poblados de tantas cosas, entonces uno viene a aportar a ese mundo, a hacerse parte de ese mundo. Y eso, yo creo que siempre el mayor premio es ese cariño con el que los niños y niñas reciben el libro de uno. Ujú. Claro, pienso que es un premio que justamente, dada la emergencia como de la literatura infantil en nuestro país, porque se está desarrollando mucha literatura infantil, es un reconocimiento súper importante. Sería distinto si hubiese poca literatura infantil y, bueno, no hay, pero hay mucha literatura infantil en Chile que se está Y muy desarrollando y buena, se está muy haciendo, buena. o sea, el nivel de la Muy buena. ilustración chilena hoy día es a nivel internacional, o sea, Sebastián Reconocido. lo sabe bien. Ujú. Sí, de hecho, Sí. Sebastián, tú tienes colaboraciones con autores no chilenos, ¿o no? Así es. Este año publiqué mi primer libro en Argentina con Lectorita Ediciones, con un precioso texto de Laura Whitner, que es una escritora que yo admiro un montón, entonces también fue una sorpresa súper, súper grande. Y tengo un libro, El Bosque, de Liebre Ediciones, que ha sido publicado en el extranjero ya en varias ocasiones. Está publicado en Alemania, en Países Bajos, en Polonia, entonces ha sido una locura. En realidad son cosas que yo no me esperaba. Y con respecto a, por ejemplo, lo que decía Claudio también, de que esto es siempre un proceso súper personal, eh, yo siempre trabajo mucho desde la autobiografía. Y yo creo que, por ejemplo, yo no he sido padre aún, pero sí siento una conexión súper, súper fuerte con la infancia. Eh, yo creo que porque me estoy remitiendo siempre a mi propia infancia y este lector al que trato yo de hablarle Bueno, cuando hago libros, soy yo nomás, porque no, y yo creo que por eso mucha gente me dice que mi trabajo tiene como un toque medio nostálgico, que es algo que me dicen siempre, y pienso que puede ir por ahí, y de repente que eso sea reconocido de forma como tan, no sé, es como que uno lo siente súper, súper en el corazón, porque finalmente es un acto muy, muy, muy personal, y que sea reconocido, no sé, una experiencia muy linda. y una pregunta así como súper fuera de lo bonito Por de la supuesto, conversación, pero el premio se traduce en una cantidad de plata. En este caso, ¿se divide la cantidad de plata entre ustedes dos o el premio es para cada uno? sí, se divide entre Ah, los ya, perfecto. Ya. Una pregunta que me llama mucho la atención, Pero porque en no, general, disculpa, pero yo- es que es una pregunta súper, súper importante porque tiene que ver también, y yo creo que acá también es el espacio para comentarlo, tiene que ver con cómo estamos planteando y trabajando los libros. O sea, claro, a mí, y yo te lo agradezco porque tú no lo hiciste así, pero a mí cada vez que me dicen que soy el autor de un libro ilustrado, yo digo es que no, somos dos autores. O sea, el ilustrador es uno un sabe, autor. hay un escritor y hay un ilustrador, y los dos somos autores, y los dos trabajamos, y ya te das cuenta, o sea, lo que yo entrego es una hoja en papel con 10 líneas, 15 líneas, eso es lo que yo entrego, y una idea y por supuesto algo que quiero transmitir, pero esto se hace en conjunto. Por eso los libros y álbum son tan, para mí es como una herramienta tan maravillosa, también un dispositivo tan maravilloso, porque no estamos trabajando solo, no soy un escritor trabajando solo, no es un ilustrador trabajando solo, somos dos personas que estamos haciendo un trabajo juntos y somos más personas también porque hay Claro. Mm. una editora en Un este caso, porque diseñador. hay un diseñador que Mm. elige las tipografías, que está pensando en la página, y ese conjunto de personas es la que producen el mejor libro posible. Entonces también para mí el libro ilustrado es un espacio
donde uno baja los egos, porque si yo me doy cuenta que hay algo que yo escribí, pero que está mucho mejor expresado en la ilustración, yo corto, yo borro, saco cosas, porque en realidad lo que a mí me importa no es cuánto se busca mi texto, a mí lo que me importa y me enorgullece es que también puede quedar el libro en su totalidad. Un libro, álbum, todo es significativo, todo es importante, todo está pensado. Entonces, en ese sentido, pasa a ser parte de un engranaje. Y a mí me encanta eso, ser parte de algo y parte de un grupo que está pensando, vamos a hacer el mejor libro para niñas y niñas que podamos hacer. Claro, eso me parece súper interesante porque efectivamente también a partir de lo que tú comentas hay una invitación a remirar también cómo se está mirando la producción de libros, porque efectivamente si hay dos autores o tres, por supuesto que el premio debiese ser en la misma cantidad para cada uno de los autores, ¿no? Hay una pregunta que a mí me ronda mucho, que me llama mucho la atención y me gusta hacerla. Porque en general cuando uno investiga o va a la literatura infantil, se encuentra mucho con mujeres. Las mujeres tienden a mediar, tienden a escribir. Acá tenemos un libro producido por dos hombres y me gustaría saber qué los mueve a trabajar la literatura infantil, qué los mueve a comunicarse con esas infancias. Bueno, Sebastián lo decía un poco, pero más allá como de esa necesidad de volver al lector que uno fue, ¿qué los mueve a moverse hacia ese mundo infantil y comunicarse con esas infancias que en este país tienen, está lleno de pendientes, digamos? En tu Eh, caso, Claudio, tú eres investigador, o sea, perfectamente podría estar investigando en otro ámbito. Sebastián, tú pintas también, entonces, ¿cómo Sí, llegan a ese mundo infantil y qué los mm, mueve? sí. Sebastián, para, tú. sí, es que para mí eso es un tema clave en mi trabajo, porque para mí eh, la literatura infantil es incluso un acto político, siento, en mi vida, porque tuve una juventud y una infancia donde crecí con muchísima rabia por todo el mundo en el que estaba creciendo y estaba disconforme con todo y obviamente a los 16 años todos queremos cambiar el mundo y creo que canalicé mis intentos de hacerlo a través de la ternura. Siento que era el ingrediente que yo podía, podía ocuparlo para transformar algo o para entregar belleza al mundo. Creo que el acto creativo significa transformar materia que estaba dispersa en el espacio en algo nuevo que no existía antes y eso, o sea, si estoy poniendo algo en el mundo, si estoy ocupando papel, si estoy cortando árboles para hacer libros, que valga la pena, y para mí lo que vale la pena hoy en día es la ternura. Entonces, por eso necesito trabajar en literatura infantil, porque siento que en mi infancia esa es la palabra que más aflora, ternura. No sé. Y en tu caso, Claudio? Creo que también, no lo había pensado así, pero ahora que escucho a Sebastián me hace mucho sentido eso también. Es como es mi forma de comunicarme con el mundo, la forma en la cual yo quiero hablar, porque yo siento también que, como tú dices, que hay muchos pendientes en torno a la infancia y que a veces no sé qué hacer también con eso, no sé cómo canalizar eso porque no soy político, porque no estoy en un puesto de poder, porque no tengo las herramientas como para cambiar el mundo o el mundo de los niños y niñas. Entonces, pienso que mis libros pueden ser siempre trato de ser un compañero para estos niños, decirles no estás solo. O sea, y yo sé que es utópico eso, porque seguramente, claro, un libro no reemplaza al pan o no es hoy día que vemos No es una eh, primera la, necesidad, como la- que no está planteado como la primera necesidad. Claro, claro, pero tampoco es como no sé, un muro que va a proteger a los niños de lo que pasa afuera, que no los va a proteger de la guerra, hoy día no los protege. Pero sí siento que tengo la esperanza y yo creo que eso es lo que me hace seguir escribiendo.
mantener esa esperanza de que quizás un libro de los míos o un libro de cualquier libro va a llegar a un niño y le va a decir, no estoy solo, hay alguien que ha pensado en mí, hay alguien que escribió, que ilustró, que editó, que hizo un libro para mí con una historia que a lo mejor suena, a una historia que tiene que ver conmigo, como me siento en este momento. Entonces yo creo que esa energía es lo que nos impulsa a hacer eso. A mí me dicen, oye, pero tú deberías ponerte serio y empezar a escribir para adultos. Es que no tengo nada que decirles a los adultos, siento, no. Ellos están haciendo sus vidas, están en sus cosas, no tengo nada que compartir con los adultos, siento, pero sí que tengo esa necesidad de decirle a los niños y niñas, yo estoy contigo, estoy pensando en ti y realmente estoy de tu lado y te apoyo y ojalá que el mundo sea un poco menos hiriente para ti. Sí. Qué bonitas las reflexiones de ambos. Y pensando un poco en esto que decía anteriormente, esta evolución que ha tenido la literatura infantil en general en nuestro país, ¿cómo la vive cada uno de ustedes desde el propio quehacer? En tu caso, Sebastián, desde el ámbito de la ilustración y en el caso de Claudio, desde el ámbito de la literatura propiamente tal. Pensando en que, por ejemplo, con respecto a la ilustración, lo que decía delante Claudio, claro, algo que comentábamos el otro día, que hasta hace un par de décadas atrás los ilustradores no tenían nombre dentro del libro, o sea, no eran invisibles. Hoy día son autores, son reconocidos como autores. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta evolución en nuestro país en el poco tiempo, digamos, en que se ha desarrollado como campo propiamente tal? Ujú. Absolutamente necesaria la visibilización. Justo el día de hoy salió una campaña del Ministerio de Cultura con Loreto Salinas, una ilustradora que yo admiro profundamente, sobre la visibilización del trabajo de los ilustradores. Así que estamos justo hoy en día empezando a generar contenido institucional, se podría decir, sobre este problema que existió durante muchísimo tiempo. De hecho, para no ir más lejos, en este primer libro que Plot Galería apadrinó, que fue Bartleby, fue súper importante para mí porque fue un libro donde mi nombre figuraba solamente en la página legal, abajito a la izquierda, hacia un rinconcito. Y, por ejemplo, se acercó Maliki, otra autora que yo admiraba así desde que estaba en el colegio, que leía sus trabajos, iba a ver sus exposiciones, y cuando lancé este libro ella me habló y me dijo, oye, está precioso, pero ¿por qué no está ahí en la portada? Me dijo, me da rabia. Y en base a eso, ella me invitó a un podcast que hace con Sol Díaz, que es La Polola, un podcast sobre ilustración, y fueron hitos que en mi carrera como siento que la impulsaron muchísimo, pero también me dieron esta energía para seguir, porque sentía que, no sé, mi forma de contribuir a ello era hacer el mejor trabajo posible todos los días, ¿no? Sí, o sea, visibilizarlo a través del oficio. Ese era mi... Pero la conversación, o sea, está buenísimo que pase porque era absolutamente necesaria. ¿Y en tu caso, Claudio? Creo que sí, totalmente hay un desarrollo, hay una proliferación de editoriales, pequeñas editoriales como Grafito, como Claraboya, con los cuales he tenido el gusto de trabajar, que están haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo muy delicado de poner temas, poner libros de alta calidad. Ahora también está el desafío de que es un mercado que ha crecido mucho y que hay una proliferación de títulos y de novedades todos los meses y de novedades a veces en que uno siente que no hay una calidad literaria, ni siquiera ni de la ilustración lo suficientemente. Entonces también yo creo que uno de los pasos a impulsar es una profesionalización del trabajo y una profesionalización también en temas críticos en torno a estos libros. O sea,
frente a esta cantidad de libros, no toda la literatura infantil es igual, no toda la literatura infantil es de la misma calidad, no por ser un libro ilustrado necesariamente es un libro necesario, o no solamente porque tenga un texto con versos en rima o con una moraleja o con un sirve para esto, es un libro importante. Entonces yo creo que también hay que empezar a hacer distinciones un poco más finas y eso va a ir pasando a la medida que lo que está sucediendo hoy día, que es una gran proliferación, vaya decantando. Me preocupa que sea el mercado el que regule esto y por eso para mí es tan importante el trabajo como de Fundación de la Fuente, de Fundación Palabra, la Bibligia, de colectivos como el que hay en Valdivia, de gente que están leyendo, pensando, produciendo reflexión a partir de esos libros. Eso me parece también que es muy importante porque ante esta enorme oferta, los padres, las madres, los apoderados en los colegios, los profesores, los bibliotecarios necesitan referentes para escoger buenos libros. Claro, ahí respecto a eso, igual ha habido se ha abierto el campo de investigación y eso también es súper importante, Mm. justamente en atención a lo que tú dices. Hoy día yo creo que hay harto investigador en torno a la literatura infantil, y por lo tanto se reconoce como un campo en sí. Y eso yo creo que es sumamente importante para justamente atender a estos aspectos que tienen que ver con la calidad literaria, ¿no? Más allá de las necesidades y los deseos del mercado, ¿no? Y respecto de los referentes de cada uno de ustedes, ¿cuáles son los referentes tuyos, Claudio, y cuáles son tus referentes en el ámbito de la ilustración y de la literatura infantil también, Sebastián? Bueno, mis referentes son muy heterogéneos. ¿Ah? Yo leo mucha literatura diversa, leo mucha literatura muy poco, sí, no necesariamente lo único que leo es literatura infantil. A mí me gusta mucho la literatura en general. Me gusta mucho el cine también, me gusta, no sé, las obras de teatro. Hay muchas referentes, que tengo muchas cosas que me van nutriendo. El arte, por cierto, que para mí es como uno de los motores importantes dentro de mi vida. Pero si tuviera que elegir a un autor que siempre me sorprende y que siempre me está motivando a escribir, o sea, cuando lo leo me dan ganas de escribir, es Roald Dahl, que me parece que hizo cosas en literatura infantil y en literatura en general, hizo cosas que todavía son sorprendentes, que todavía son maravillosas, abrió mundo, tiene una forma de escribir provocativa, incisiva, con humor, un humor negro, que si yo quisiera llegar a algún lugar sería algún día a escribir como él. Mm. Claro, sigue siendo su obra, sigue siendo un objeto de debate, ¿no? Bien, bien rupturista para lo que era la literatura infantil también en la época que él escribía, ¿no? Claro, pero Absolutamente. sigue siendo rupturista hoy, eso es lo increíble. O Exacto. sea, lo que escribió en los años 60 o 70 sigue siendo rupturista hoy y tengo la sensación de que hoy día somos más conservadores en torno a la Ujú. literatura infantil que en los años 60, donde había un Maurice Sendak, donde había tanta gente que hizo realmente cosas que hoy día quizás no nos atreveríamos a hacer. Yo no sé si alguien se atrevería a publicar un libro de Roald Dahl hoy día, sí, Sin eh, recortes. sin recortes, claro. Claro. Sí, absolutamente. Y a mí me sorprende incluso lo rupturista que fue su trabajo viniendo de una persona que era un militar, o sea, un miembro de la Fuerza Aérea Británica, un hombre súper como de tradiciones media antiguas, muy inglés. Y seguimos hablando en el fondo del humor descabellado que tenía.
no sé, porque era una época donde eso estaba sucediendo un montón, como un boom Mm, cultural. Está Monty Python en su claro. peak. Entonces, sí, a mí me encanta Roald Dahl. Yo también lo citaría como una de mis influencias. Yo, yo crecí con influencias súper eh, locales, pero que me formaron un montón. Yo crecí leyendo Mampato. O sea, Claro. yo partí calcando de mi papá llegaba con cucalones empastados gigantes, que traían no solo mampatos, sino que, o sea, no solo mampatos, sino que en este cucalón venían otras historietas, venían Mm, cursos de dibujo, y eso fueron mi primera formación fue el curso de dibujo de Temo Lobos que venía en Cucalón, que número a número te iba enseñando, ya, ¿cómo vamos a hacer hoy en día un gato? Ya, y era una pelotita, otra pelotita, pero después terminaba dibujando caballos. Entonces, no sé, a los 15 números después era maravilloso, y aparte de eso venían acordes de canciones, donde salía enseñándote a tocar guitarra. Para mí esa fue mi primera escuela, como ilustrador, porque jugaba a eso, a calcarlo, a copiarlo y a dibujar mis primeros cómics. Así que tengo que mencionarlo después, porque después empecé también conocí a Herbie, por ejemplo, tenía sus libros. Conocí a Kino, que también fue para mí, me voló la cabeza conocer a Kino. Mi papá me llevó a conocer a Roberto Fontana Rosa y dibujé con él. Yo tenía como 14 años, entonces siempre, siempre crecí con ese tipo de influencia. Y luego siento que justo cuando estaba en la universidad, empecé conocí el trabajo, por ejemplo, del colectivo Siete Rayas. Eh, y me enganché mucho con el trabajo de Paloma Valdivia. Luego cuando yo estudié cine, salí de la universidad y mi influencia fue ella. Fue mi primera influencia como del trabajo del ilustrador. Yo no sabía si quería hacer cómics, nada. Pero sí, ese es el tipo de influencia. Sí, Perfecto. y los chilenos también, para mí, el trabajo, por ejemplo, de Marcela Paz con Absolutamente. Papelucho, el trabajo de Marta Carrasco también, que hemos podido ir descubriendo. También tenemos referentes locales muy importantes. Entonces, sí, uno viene con estos abuelos, con esta genealogía y que a mí me parece maravilloso. Escucho a Sebastián hablando de Temo Lobos, que además de dibujante fue un enorme guionista, o Ujú, sea, escritor de historia. Entonces, claro, tenemos mucho que aprender de nuestros referentes. exacto. Sí, eso, y referentes que Coré, Coré. sí, por suerte han sido reivindicados, ¿cierto? Que la historia Sí. los ha ido reivindicando. Chicos, estamos al tiempo y todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. Yo no sé si les comentaron, Wow. pero nadie No. puede huir No, de este ritual, así es que les voy a pedir que Bien. escuchen con mucha atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Claudio Aguilera y Sebastián Ilavaca juran hacer lo posible porque sus textos, ilustraciones y colaboraciones conjuntas sean esa luz de luna que iluminan a los niños y niñas de nuestro país. lo Sí, prometo. sí, prometo. ¿Sí? Bueno, agradecerles, felicitarlos por este tremendo regalo. Ya, yo feliz cuando lo recibí, tremendo regalo. Invitar a quienes nos escuchan y nos ven a buscar Dime dónde estás. Esperemos que estén disponibles en todas las bibliotecas públicas de nuestro país para que todos los niños y niñas puedan, tengan acceso, digamos, a esta obra y felicitarlos, agradecerles este espacio. Espero que si andan por acá, tengamos la posibilidad de encontrarnos y de firmar el librito. Desearles mucho éxito, Sebastián, Claudio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas Muchas gracias, gracias a cariños. ti
Y bueno, Valdivia es casi mi segundo hogar porque la mitad de mi familia, mi madre vive allá, así que tengo siempre parte de mi corazón en Valdivia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces cuando venga se trae a Sebastián y ahí hacemos la firma completa. Lo Perfecto, me haremos. encanta Valdivia. Muchas Muchas gracias, chicos, que estén gracias, que muy estén bien. muy Hasta la bien. próxima. Un Chao, Chao. abrazo, chao. chao. Hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile.